Bienvenidos este martes monstruoso, también ya vamos por el cuarto programa. Este mes tiene 5 meses, así que falta una todavía. Este mes lo chequeamos bien con Canela, así que bueno, esta vez va a salir bien eso. Hoy vamos a ver una película que nos gusta mucho también, que es un clásico de clásicos, no podíamos no pasarla, porque si bien es un clásico, lo vimos mucho, también hay mucha gente que no vio estos clásicos y nos parecía importante ponerlo. Vamos a ver La momia, de 1932, dirigida por Karl Freund. Tuvimos que buscar en el traductor si lo estábamos pronunciando bien y no. Claro, no lo estábamos diciendo bien, entonces tuvimos que modificarlo y por eso no lo tengo tan sistematizado, ¿no? Como se dice. Vamos a ver una película del año 32 y nos pareció que estaba bueno verla también para hablar un poco de por qué terminó después la etapa clásica de los monstruos, por qué se dio este final. Sí, era un ciclo de la Universal a lo cual le iba excelente en principio, no solo por los cambios de ansiedades y de los miedos y demás, sino también porque hubo una traba importantísima en el cine de terror. Y tuvo que ver con la censura, que es algo que veníamos con ganas de hablar y no habíamos podido todavía. Nos pareció que ahora podíamos hablarlo, sobre todo por la presencia de Boris Karloff, un actor inglés que viene del país censor por naturaleza, que es el Reino Unido. Así que en esto lo que vamos a ver, en Estados Unidos se da una censura tremenda que va a ser la que termina finalmente poniéndole un límite al cine de terror de monstruos, sobre todo. Lo que se dio en llamar el Código Hays. ¿Por qué el Código Hays? Porque el que lo crea se llama Hays de apellido, William Hays, y es un participante del Partido Republicano. Ya con esto les digo mucho, ¿no? Lo que va a suceder con eso es que van a hacer unas reglas. En realidad el Código Hays, para ser más precisas, está desde los años 30, está desde el año 30, o sea que ya desde los primeros años en los que la Universal comienza a producir cines de terror. Pero se pone en ejercicio, en práctica, en 1934. ¿Qué pasa con esto? Le va a poner un montón de limitaciones. Van a ser diferentes reglas de lo que sería el buen cine, que obviamente el terror queda absolutamente por fuera. Después vamos a hablar en el próximo programa del caso europeo, porque también Boris Karloff viene un poco al caso en esto, vamos a hablar de cine inglés. Y allá son censores ya, como decía recién, por naturaleza, y van a tener lo que después fue conocido como los videonasties, pero antes van a tener también la categoría horrorifici, con la H. Pero bueno, el Código Hays va a plantear diferentes cosas que no se pueden hacer y justo son las que más les gusta hacer al cine de terror. Por ejemplo, algunas como ¿cuáles, Cane? Va a haber una serie de principios que se van a enumerar y que van a ser los principios como más importantes, de los que después se van a ir desprendiendo otros, ¿no? Mucho más específicos. Sí. Pero dentro de los más importantes lo que vamos a encontrar es, por un lado, la idea de cuidar o proteger la moral de la época, o sea, las películas no tienen que entrar en disputa con lo que se considera fundamental, las instituciones, la familia, la iglesia, etcétera, etcétera. Exactamente. Ninguna de esas instituciones tiene que verse ridiculizada o tiene que estar afectada o verse afectada por lo que aparece en las películas. Y el otro principio que va a ser fundamental tiene que ver con que la ley natural o humana no puede verse burlada o, como dijimos antes, ridiculizada. Y ahí entran como a funcionar como ejemplo muchas de las películas de las que venimos charlando en relación a los monstruos, justamente por el hecho de que lo que se hace un poco es como poner en entredicho esta cuestión de el hombre queriendo jugar a ser Dios, ¿no? Todas estas manifestaciones de hombres que se creen capaces de estar al nivel de los dioses, de alguna manera el Código Hays las va a mirar como con un poco de cuidado, de censura o de desprecio. Exacto, porque atenta con esas instituciones que mencionamos como otra de las normas fundamentales. Sí, además, como veníamos hablando en el programa anterior, un género como el terror que viene a subvertir absolutamente todo, que tiene en sus propias entrañas, tiene el gen revolucionario, si se quiere, y bueno, el Código Hays viene a cortarle las piernas totalmente, y por eso a partir del año 34 ya producir cine de terror fue dificilísimo, no solo para la Universal, sino para todas las demás productoras, y por eso también se empezó a virar hacia la ciencia ficción, por un lado, como hablábamos con las películas anteriores, y también un poco hacia más el thriller, ¿no? Después vamos a tener las producciones de la RKO y demás que van a tirar más para ese lado, que también va a estar buenísimo y va a ser súper interesante, pero digamos que esta etapa de monstruos en los que se quería subvertir todo tipo de ley humana o natural, como decía Cane, se va a terminar, no va a quedar otra. Así que bueno, pensando en eso, y también algo muy importante, pensando en eso, exactamente algo de lo que dijo Cane recién,
toda la cuestión de la sexualidad y demás, que tanto está en boga en el cine de terror de monstruos, queda totalmente vedado. Claro. Ya está, no se puede hablar más de eso. Sí, y no solo en el de monstruos, sino que también como ejercicio teórico interesante también es ver cómo los directores empiezan a intentar, o sea, empiezan a generar como estrategias para atravesar la censura, subvertir el código Hays, pero hablar de todas formas de aquello que quieren hablar por fuera de la censura. O sea, uno podría sentarse a ver películas de los 50, de los 40, y ver cómo todas estas normas ridículas que se impusieron se subvierten o se rompen con la intención de poder atravesar la censura. Lo que hay que recordar es que este código restrictivo se extiende hasta el 67. O sea, no estamos hablando de algo que es propio de la década del 30, sino que a lo largo de muchos años existe toda una normativa en relación a lo que un director puede o no puede hacer adentro de una película. Y que no es que desaparece, sino que muta. Bueno, lo que aparece en el 67 es una mutación de ese código que tiene que ver justamente con el hecho de que deja de existir toda una lista de cosas que no se pueden hacer para clasificar las películas en función de edades, que es algo que aún hoy se mantiene. Sí, totalmente, claro. Sí, obvio, es que hasta el día de hoy, de hecho, existe una ley así automática de censores, en realidad. Sigue estando, lo que pasa es que, claro, mutó hacia otro lado, seguramente. Pero sí, sigue estando, eso siempre las limitaciones, pero bueno, esto realmente se cargó al cine de terror, lamentablemente, y bueno, la Universal decidió tirarse para otro lado. Pero hoy vamos a ver una película que todavía podía desarrollarse dentro, donde vamos a ver también el deseo femenino, ya lo vamos a desarrollar más hacia el final y demás en el análisis, quédense para vernos. Es una película bastante corta, es muy interesante, es muy linda y la acción comienza casi a los primeros 10 minutos ya comienza a aparecer la momia y demás, cosa que es un poco distinta a las otras películas que estamos viendo. Tiene unas actuaciones muy copadas, espero que eso lo disfruten y presten mucha atención también a los efectos y lo que siempre decimos, qué pesada, sí, ya sé, pero el rol de la mujer en la película es muy interesante, ¿sí? Y cómo se planta esta mujer también. Y cómo es el desarrollo de ese plantarse hasta que llega a eso. Así que bueno, vamos a ver entonces La momia de 1932. Espero que les guste y nos encontramos en 1 hora y moneditas.